Il y a meilleure manière de célébrer une victoire, surtout lorsque celle-ci vous offre la place de leader. Manita del Barça al Eibar con otra actuación magistral de Leo Messi con 4 goles. Martin Bradway ha hecho un muy buen debut y la afición pide la dimisión de Bartomeu. Pour la première fois cette saison, une partie du Camp Nou a sorti les mouchoirs blancs, signe de mécontentement traditionnel en Espagne, symbole surtout d'une colère qui monte. Minuto 1, Bartomeu dimisión. Está dejando al club, o sea, contratar una empresa para que tire mierda. Que se vaya, tío. Bartomeu se ha de ir. Sí. Está destrozando el Barça. Creo que debería convocar elecciones anticipadas y que los socios deciden. Bartomeu pues ya está en el final de etapa y seguramente que pronto habrá elecciones. Le dernier épisode d'une tempête que traverse le Barça et qui pourrait fragiliser toute l'institution. C'est dans ces locaux, il y a 10 jours, que l'affaire a éclaté. La Cadena Ser, radio espagnole, dévoile le fruit d'une longue enquête. Le club aurait commandité une campagne sur les réseaux sociaux. En el club había una empresa que se dedicaba pues, a monitorizar todo lo que se hace en redes del Barça y también a trabajar en la reputación del presidente, y que esta misma empresa lanzaba mensajes contra otras personas. Parmi les personnalités visées dans cette campagne, des emblèmes du Barça, Puyol, Xavi, Piqué et surtout Lionel Messi. Les médias espagnols s'embrasent. Escándalo en el Barça. El club habría contratado a una empresa para manchar la imagen de varias personalidades vinculadas al club. Dans l'embarras, le club réplique immédiatement par un communiqué. Le FC Barcelone nie catégoriquement toute relation et plus encore la sous-traitance de services avec des comptes ayant diffusé sur les réseaux sociaux des messages négatifs ou désobligeants vis-à-vis de personnes en relation avec le club. En público cada uno pues intenta salvar la cara como pueda. Cuando sacan un comunicado que parece que nos desmientan, me obligan a sacar las pruebas. Entonces sacamos las pruebas y al día siguiente pues lo mismo otra vez. Hacen un mini discurso a su manera y reconocen solo una parte de lo que explica la noticia. Davant de la confirmació de que un dels comptes vinculats a una d'aquestes empreses proveïdores que han fet comentaris inadequats en relació a persones de la nostra organització, aquest matí sí que hem donat instruccions, i jo les he donat jo personalment, per a rescindir el contracte amb aquesta empresa. Difficile de vraiment convaincre les personnalités visées. Sí, la verdad que yo lo veo raro, ¿no? Pero bueno, decían también que había prueba, habrá que esperar a ver si es verdad o no. La verdad que mucho no podemos decir, y sí esperar ver qué pasa con todo esto. Yo la verdad me pareció un tema raro. Le problème, c'est que prouvé ou non, cette campagne de dénigrement n'est pas la seule affaire qui secoue le Barça. Le 4 février dernier, interview du secrétaire technique Eric Abidal sur le licenciement d'Ernesto Valverde. Un problema interno al nivel de grupo, interno al nivel de entrenos, de filosofía de juego, etc. Muchos jugadores que no estaban satisfechos, pero tampoco que trabajaban mucho. Une déclaration qui met en cause les joueurs, ce qui n'a pas du tout plu à Lionel Messi. Réponse immédiate de l'Argentin sur les réseaux sociaux. Chacun doit être responsable de son travail et assumer ses décisions. Les joueurs, de ce qui se passe sur le terrain. Les dirigeants, des décisions qu'ils prennent. Quand on parle de joueurs, il faut donner des noms, parce que sinon, on salit tout le monde. Respondí porque me sentí atacado, sentí que atacaba a los jugadores y sobre todo de mí, ¿no? Que el primero que apuntan es como que yo tengo mucho poder y tomo decisiones. Y me molestó que lo dijera una persona del club, un secretario técnico. Y no me pareció mal que Messi saliera a responderle, lo que al final también estamos en una situación en que los futbolistas deciden cuándo y cómo hablan, y como no estamos acostumbrados, nos sorprende. La passe d'armes fait les choux gras de la presse espagnole et pourrait avoir laissé des traces. A Vidal, exjugadores. A Vidal, vestuario. Precisamente Vidal fue fichado para que hubiera una buena relación con el vestuario. Fue fichado para que hubiera una mejor comunicación y no se ha producido. Au milieu de ces polémiques, une explication. À en croire ceux qui suivent le club au quotidien, cette crise est surtout liée à la fin de l'ère Bartomeu, qui quittera son poste en 2021, après les prochaines élections.
Al final de cada mandato del presidente de turno. Pasó con Laporta, pasó con Sandro Rosell y está pasando ahora. Al final de cada mandato hay estas crisis que la razón no lo sé, porque cada vez son diferentes las razones, pero son como cíclicas. Alors, cette crise doit-elle vraiment inquiéter Barcelone? Yo creo que habría que separar del tema institucional del tema deportivo. Yo creo que el nivel deportivo el Barça va segundo, el Barça tiene muy buenos jugadores y yo creo que el Barça va por un buen camino para hacer una buena temporada. Si el Barça de fútbol gana, todo se calmará. Si no gana, pues cada vez será más complicado resistir. En el club lo dicen, todo se reduce a que la pelota entre. Y si entra, pues no pasa nada aquí, no ha pasado nada. Les prochains matchs seront cruciaux. Naples ce soir, le Classico face au Real dimanche. Si le terrain prime, alors le Barça peut éteindre l'incendie dès cette semaine.